Si pensábamos que el año 2015 fue veloz para transcurrir, parece que este año le está ganando, ¿verdad? Ya llevamos 2 meses completos en este día y pues según lo planeado, según lo articulado para poder cerrar en este mes, que nuestro tema es el gozo del Señor, es nuestra fortaleza, ese es nuestro lema bíblico en este mes. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Tenemos que cerrar necesariamente con este tema que es: somos fortalecidos en comunidad. O nos salvamos todos los que estamos en la comunidad, o no se salva nadie. Ese es el planteamiento que hace el Salmo 28. Y no solamente el Salmo 28, muchísimas porciones de la Escritura plantean el balance, el equilibrio, la necesaria paridad, la necesaria estabilidad que debe haber entre la estabilidad misma de los creyentes como personas, como individuos por separado, y también la estabilidad espiritual, moral y sobre todo en términos de salvación de toda la comunidad, de todo el pueblo de Dios. Este salmo es un ejemplo de eso. Hay otros salmos, por ejemplo el Salmo 44, el Salmo 88, 78, varios de esos salmos nos remiten históricamente a esa necesidad de que los creyentes como personas y familias, pero también como la totalidad del pueblo, tengamos una fortaleza bien definida y, como dice nuestro tema, seamos fortalecidos siempre en comunidad. Dicen los versículos 8 y 9 del Salmo que acabamos de leer, lo vuelvo a leer. El Señor es el baluarte de su pueblo, la fortaleza que salva a su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, sé su pastor y guíalos por siempre, dice el Salmo 28. Su brevedad nos permite tenerlo completo allí en nuestro boletín, en esta versión que tenemos, que hemos estado usando, la versión La Palabra. Y hoy nos ha parecido adecuado también acompañar esta reflexión con esa imagen, preciosa imagen que pintó Rembrandt, ese momento crítico, difícil, duro que vivieron los discípulos con Jesús literalmente durmiendo en la tormenta en el mar de Galilea. No hay mayor imagen simbólica, incluso poética, pero sobre todo para la reflexión y para la afirmación de la confianza que ellos como discípulos debían de haber tenido, que incluso con el Señor dormido allí en la barca, decimos hoy, tenían que haber estado muy confiados en que no les pasaría nada, pero no fue así. Ellos lo veían dormido y decían, pues, ¿por qué está tan tranquilo él y nosotros padeciendo, no? Y la crisis que ellos experimentaron, una crisis espiritual, pero sobre todo una crisis física, psicológica, por lo que sentían que les estaba pasando, obligó a los discípulos a despertar al Señor, ¿verdad? Y el Señor despertó, imagínense en qué circunstancias, después del plácido sueño que tenía, y tiene que condescender para responder a esa urgencia que se estaba dando en ese momento. Eso es lo que pintó ahí Rembrandt. Vean que la barca está inclinada, seguramente estuvo a punto de hundirse, como dice nuestro himno, que celebra y recuerda ese momento. Bueno, hemos querido acompañar con esa imagen la reflexión sobre el Salmo 28. En la historia del antiguo Israel, siempre surgieron circunstancias en medio de las cuales el pueblo requirió experimentar la fortaleza que únicamente le proporcionaba su fe en Dios. Muchas de esas experiencias están reflejadas en los salmos. Podríamos decir que prácticamente el 90% de los salmos, de los 150, reflejan alguna experiencia similar a la que refleja este salmo. Y este texto, este poema, este cántico, es una súplica en la que la voz individual y colectiva se funden ante el acecho de los adversarios. Nosotros tenemos muchísimos problemas con el verbo rezar. Como evangélicos hemos aprendido que rezar o el acto del rezo
Es una repetición monótona, mecánica, que no puede sostenerse en nuestra vida porque el rezo no equivale necesariamente a la oración. Yo creo que ya es tiempo de que rehabilitemos la palabra rezo, no para hacer los rezos como tales en la práctica cultural, sino para entender que el rezo como tal es una repetición. Quizá como evangélicos en otra época nos gustaba más la palabra recitación, y recitábamos mucho antes en las iglesias. Ahora ya no se recita como antes. Rezar es en este caso prácticamente sinónimo de recitar. Porque una cosa que hacemos invariablemente con las escrituras poéticas del Antiguo Testamento es recitar, y ni modo, rezar las palabras de la oración de otra persona, de otro creyente, que ni siquiera nos enteraremos de cómo se llamaba en la mayor parte de los casos. Otras veces sabemos que es David o Moisés o algún otro de los autores de los Salmos, pero casi siempre estamos recitando, repitiendo, y insisto, ni modo, rezando las palabras de otro creyente que hacemos nuestras. No se las robamos, no se las quitamos abusivamente, están en las Escrituras para provecho nuestro, para utilización nuestra, porque una de las prácticas y una de las razones por las que este fenómeno acontece todo el tiempo es porque nosotros hacemos nuestras esas palabras debido al poder evocativo de la poesía y de la oración. Los salmos, lo dijimos hace 8 días, hace 15 días, y lo volveremos a repetir hoy, los salmos son al mismo tiempo poesía y oración y poesía. Y la característica fundamental de la poesía bíblica es la evocación. Evocar consiste en tomar las palabras y la experiencia de otra persona para volver a escribir el canto con nuestra propia vida, para reescribir lo que esa persona creyente sintió en la experiencia crítica o feliz que haya vivido, o los puntos intermedios que siempre hay, y entonces conectar con esa experiencia y sentir que la situación concreta que esa persona o ese pueblo vivieron le permite a nuestra expresión hoy la capacidad de decir: estas palabras son mías. No sé cuántos vieron aquella historia del cartero de Neruda, donde uno de los personajes dice: la poesía es de quien la siente, no del que la escribió. Y si este poema, si este canto me sirve, yo lo hago mío y ojalá yo lo hubiera podido escribir. Sabemos que es difícil. Por supuesto que es difícil escribir de la manera en que lo hicieron los salmistas. Pero este clamor, esta experiencia poética, religiosa, espiritual y creyente que aparece en los salmos, le permitió a esos escritores, hombres y mujeres, presentarse delante de Dios y decir las cosas que ellos sentían en lo más profundo y en lo más hondo de su urgencia. En esta literatura, la comunidad de fe ha oído y continúa oyendo el lenguaje soberano de Dios que se encuentra con la comunidad en sus profundidades de necesidad, hacia abajo, en lo más hondo, como veíamos en el Salmo 18, cuando las aguas nos van a ahogar, pero también en las alturas de la celebración. El Salmo 150, por ejemplo, tan conocido, tan famoso, ha sido reescrito y ampliado por otros creyentes que dicen, claro, el Salmo dice: alabad al Señor con címbalos de júbilo, con tambores, pero se le ha agregado a ese Salmo. La cultura cristiana contemporánea le ha agregado elementos al Salmo para decir que lo alaben con música de todos los géneros, con jazz, con los ritmos que haya. Hay que celebrar a nuestro Dios y todo lo que respira alabe al Señor, dice el Salmo 150. De modo que cuando celebramos y cuando pedimos, cuando estamos en las alturas del gozo, pero también en las profundidades del dolor, los salmos ponen toda nuestra vida bajo el gobierno de Dios, donde todo puede ser sometido al Dios del Evangelio. Este salmo tiene 3 partes claramente definidas, bien definidas. Estas partes están delimitadas por los versículos. Primero, el creyente se postra delante de Dios y no teme decir que está gritando, y no teme reconocer la clase de circunstancia que vive cuando le dice: Señor.
A ti te llamo. No me ignores, fortaleza mía, que si tú no me hablas, seré como los muertos. Y en el segundo versículo, escucha mi grito de súplica cuando te invoco, cuando alzo mis manos hacia tu santuario. Esa es la primera parte, la introducción del Salmo. El creyente se coloca en una situación de clamor cuando insiste en ser escuchado, pero sobre todo, y lo hace muy bien la traducción que estamos usando, en no ser ignorado por su Creador, a quien le debe la vida y cuyo silencio sería como una afirmación de la muerte. Si tú no me hablas, si tú no me respondes, seré como los muertos. El creyente alza su voz literalmente para invocar incluso en el santuario a donde se encuentra buscando la presencia de su Dios. El Salmo en estos 2 versículos alude a esa gran realidad histórica, teológica y cultural que ha sido trabajada por muchos creyentes, que es nada más ni nada menos que el silencio de Dios. Dios también habla a través de su silencio. El silencio de Dios puede durar lo que para los seres humanos serían eternidades o siglos interminables, porque si Dios no habla, porque si Dios no se manifiesta, porque si Dios no responde desde su más lejana pero cercana al mismo tiempo a través de sus promesas, soberanía, por alguna razón nosotros no tenemos más que respetar ese silencio y refugiarnos adentro de él para esperar que nos hable. Hay grandes páginas escritas sobre ese tema. El silencio de Dios produce la mística en el pueblo suyo. El silencio de Dios produce la ansiedad y la voz cada vez más honda de los creyentes que tienen nostalgia de su palabra, que claman, que gritan, que se levantan, que exclaman ese grito de súplica porque el Señor no responde. Otro salmo que habla del silencio de Dios es el Salmo 74. No tenemos profetas, dice el Salmo. Ya no nos hablas a través de ellos. Tu santuario ha sido pisoteado. Han pasado cosas terribles y nosotros esperamos de ti que hables, que reacciones, que respondas, que haya un mensaje tuyo. Y no lo hay. El silencio de Dios, hermanos y hermanas, es cosa seria. La parte más positiva en la que se puede rescatar el silencio de Dios es la posibilidad de ser místicos cristianos. Es la posibilidad de encerrarse en esa cápsula, en esa posibilidad de que en cualquier momento el propio Dios voluntariamente salga de ese silencio y nos hable. Ese Salmo 74 en particular, que algunos dicen que es el más reciente de todos los 150 en la historia, ese Salmo subraya que el silencio de Dios lastimaba a su pueblo. El Salmo 28 lo dice a su manera: si tú no me hablas, yo me doy por muerto, dice. Si tú no reaccionas, si no escucho una intervención tuya, si no me doy cuenta de que estás presente, yo seré como los muertos. La segunda sección comienza en el versículo 3. Inmediatamente después el Salmo deriva hacia la realidad del mal. Ahí están los enemigos, que si el Señor no responde, aprovechan cualquier oportunidad para hacerse cargo de la situación. ¿Cómo? A su manera. Los adversarios, los enemigos, los que reaccionan en contra de este creyente, desean que este Dios siga callado. Y aprovechan ellos el silencio de Dios, porque son personas violentas, dice el texto. Son personas de doble cara, por lo que convivir con ellas es un riesgo permanente. Y el creyente lo dice: no me arrojes con los malvados, ni con los que hacen el mal. Hablan de paz con sus amigos, pero en su corazón habita, ¿qué? La violencia. Son violentos. A las primeras de cambio sueltan el golpe, matan, asesinan, golpean. Y no estaba en la ahora Ciudad de México el salmista, ni en el país siquiera. México, hermanos y hermanas, terminó de colombianizarse. México se colombianizó, nos decían hace 20 años, ¿verdad?
avisoraban en el horizonte que México se colombianizaría y lamentablemente acertaron. La violencia es el pan de cada día en este país. Secuestros, levantamientos, desapariciones forzadas por parte del Estado y por parte de otros sectores, etcétera, etcétera. Hoy como nunca estas palabras cobran vigencia entre nosotros. En el corazón de ellos hay violencia. Ellos, dice el salmista, encarnan el mal y su actitud contrasta con la de quien habla. El creyente dice: yo estoy postrado, yo estoy llamando a mi Dios, siento que no me responde, siento que me está ignorando, pero yo sigo clamando a Él porque he de romper el silencio de Dios. Qué mejor oportunidad para recordar ese cancionón de Bob Dylan, hermanos. Es un canciononón. Escúchenlo con calma y sientan la manera en que ha cantado él y otros más, como Eric Clapton, esa canción. Knock, knock, knocking on heaven's door. Tocando y tocando a las puertas del cielo. Tocando y tocando a las puertas del cielo y no me abren, y no me abren, y no me abren. Knock, knock, knocking on heaven's door. Cuando tocamos las puertas del cielo, hermanos, el oído de Dios retumba. El oído de Dios se sacude. La sensibilidad de nuestro Creador se estruja. Algo acontece en el interior de Dios cuando tocamos a las puertas suyas. Dios no es apático. Dios no es insensible. Dios no es sádico. Dios es humano por Jesucristo. Antes de que se encarnara el Hijo de Dios, podíamos tener el pretexto, no ustedes ni yo, porque no existíamos, claro. La humanidad creyente podía suponer, como los salmistas que escribieron antes de Cristo, pero ¿qué pasa con él que no reacciona, que no responde? Hoy nosotros tenemos una gran superioridad sobre los salmos. Porque todos los salmos, los 150 salmos, tienen 3 características principales. Son precristianos, anteriores al cristianismo. Son subcristianos, porque son inferiores al cristianismo. Y anticipan, en tercer lugar, las características de la relación de fe que uno podía tener. Pero todavía no estaba Cristo de por medio. Y como no estaba Cristo de por medio, el salmista decía: ¿por qué tarda? ¿Por qué no habla? ¿Por qué se calla? ¿Por qué tengo que seguir tocando a esas puertas y no me responde? Mientras aquí abajo los malvados hacen su agosto. Los malvados son los dueños de este mundo y parece que ellos van a acabar con todo. El creyente dirige su mirada al santuario, dice el versículo 2. Y en el versículo 3 describe la situación, cómo está. Mientras toda la actividad de este hombre creyente consiste en gritar y alzar los brazos, los malvados despliegan toda su actividad olvidándose de Dios. Mentalmente ellos reducen al Señor al silencio o a la inacción. Cuando Dios no habla, cuando Dios guarda silencio, hay beneficiarios negativos de ese silencio. Porque parece que cuando Dios no habla, entonces todo el mundo se aprovecha y los que hacen el mal no descansan. Los que hacen el bien, decía Martin Luther King, se cansan demasiado rápido, decía él. Decía Martin Luther King: a mí no me angustia tanto que haya tanto mal en el mundo. Gente haciendo mal, provocando pecado, destrucción, muerte, injusticia. Lo que me impacienta, decía Luther King, es que los que saben practicar la justicia se cansan de hacerlo. Y Martin Luther King lo único que hacía era repetir las palabras de San Pablo, las mismas en Romanos, cuando el apóstol dice: así como ustedes servían antes y eran siervos de injusticia y corrían para hacer el mal, corrían para pecar, corrían para que el mal siguiera en el mundo, así como ustedes hacían eso, ahora corran para practicar la justicia. Pero para la justicia somos lentos.
Cuando vamos a practicar la justicia parece que vamos en cámara lenta. Nos da flojera practicar la justicia. El salmista piensa que Dios está observando lo que acontece. El salmista sabe que Dios va a responder en algún momento y contraataca para suplicar que la intervención divina revierta los sucesos, que las cosas se reviertan, que el mal sea reversible y que el bien pueda imponer su reino en el mundo. Y por eso las palabras que siguen, que hoy ya no suenan a fe cristiana, aparecen ahí en el Salmo. Allí se ve cómo el Salmo es subcristiano. Es inferior a la fe cristiana por lo que dice y por lo que solicita el creyente. Hoy ya no se ve bien que lo digamos así, pero en nuestro corazón allí está esa idea. ¿Qué le pide el creyente a su Señor que haga? Versículo 4. ¿Qué le pide? Aplícales la teoría y la doctrina de la retribución. Eso pide el creyente. Págales conforme a lo que hacen. Si hacen mucho mal, págales conforme a eso que hacen. Ojo por ojo y diente por diente. Esa era la mentalidad espiritual del Antiguo Testamento. Trátalos según sus acciones y la maldad de sus actos. Y si es mucha la maldad, y si es mucha la injusticia y los crímenes que cometen, así trátalos. Eso se llama doctrina del Antiguo Testamento sobre la retribución. Por eso los mismos creyentes en los Salmos, Salmo 73, el creyente ve que al malo le va muy bien, aparentemente. El creyente ve que al injusto tiene ganancias exorbitantes y se pregunta y dice, ¿y por qué yo veo todo eso? Que soy justo delante de Dios y yo nada más veo pasar su éxito y su dinero. Y el creyente se queja y protesta y reclama porque se mueve en el círculo del Antiguo Testamento de la doctrina de la retribución. Si yo me porto bien, tengo que esperar cosas buenas. Y el Señor entonces empieza a cuestionar al creyente y dice, ¿cómo es posible? La ecuación no está funcionando bien. El que hace mal, al que hace mal, le tiene que ir mal. Pero vemos que socialmente no es así. Versículo 4. Trátalos de acuerdo a sus obras. El concepto de las obras, la práctica de las obras, las consecuencias de las obras y luego el grito con signos de admiración. Dales tú su merecido. Hoy ya no pedimos eso, ¿o sí lo pedimos, hermanos? Seamos honestos. Pero somos humanos, hermanas. Pero somos humanos. Y cuando hay injusticia, es que ahí está el debate, ahí está el dilema del Salmo. ¿Cómo cristianizamos el Salmo 28? ¿Cómo? ¿Borramos las palabras y este creyente no le pide eso al Señor? No, de ninguna manera. Trátalo según sus acciones, dales tú su merecido, versículo 5, porque no reconocen las acciones del Señor, ni tampoco la obra de sus manos. Por lo tanto, ¿qué solicito? Que Él los derribe y no vuelva a levantarlos. Ciertamente nuestro fingimiento cristiano es muy grande. Decimos que no pedimos eso, pero en el corazón está la nostalgia por pedirlo. Y si hemos de convertir en positiva este tipo de oración, el espíritu que la preside, la razón de ser de estas palabras, ese espíritu y esa razón de ser sí pueden ser retomados cuando vemos las cosas que acontecen. Esta semana un periodista de esos que escriben bien las cosas, aunque publica en España, Jorge Cepeda Patterson, dice y cuenta la historia de otro personaje que también andaba en España, que también estaba estudiando, que también empezó a hacer negocios en España, pero que tuvo la desdicha de no llamarse Humberto Moreira. Y está en la cárcel este muchacho de 26 años.
que no tuvo la dicha de que todo el aparato judicial y diplomático del Estado esté al servicio de una persona para traerla de ese país, a como diera lugar. A como diera lugar, el sistema dice, esta persona me la traen de regreso. ¿Vieron que estaba comiéndose una manzanita cuando salió de la cárcel? El hombre se le estaba bajando la glucosa, pobrecito. Pero este otro muchacho de 26 años, mexicano, ciudadano mexicano, con estudios de posgrado también en España, que tuvo la desdicha de no llamarse Humberto Moreira, él sí está en la cárcel en España. ¿Cuánto va a tardar en salir de allí? ¿Y no va uno a decir como este salmista, en un caso como ese, las palabras parecidas? Entonces no finjamos que no nos indignamos, hermanos. Podemos ser espiritualmente muy correctos, políticamente muy correctos y decir, sí, yo me indigno, pero yo no le pido esas cosas al Señor. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si lo único que se le pide al Señor es, estrictamente hablando, presenta y haz presente, Señor, tu justicia en este mundo porque hace tanta falta. Ese es el espíritu del Salmo. El creyente dice, yo estoy levantando mi voz, yo grito, yo reclamo, veo que no te reconocen a ti como Señor que eres, derríbalos y que no se vuelvan a levantar. ¿Es cristiana la petición del Salmo 28? ¿Es cristiana? No, no es cristiana, no puede ser cristiana. Es anterior al cristianismo, no puede ser cristiana. Pero nosotros tenemos la obligación moral, espiritual, ética y cristiana de tomar esos textos, de asumir su espíritu, de recitarlos, de rezarlos y de reencarnarlos para que entonces le podamos pedir exactamente lo mismo que ese creyente. Señor, que tu justicia se haga visible en el mundo. Chéquense ustedes el nombre de este muchacho y pidamos por él, ¿no? Tuvo la desdicha de no apellidarse Moreira. El Salmo termina, versículo 6 al final, después del grito de súplica que se recuerda en el versículo 6, bendito sea el Señor que escucha mi grito de súplica. Y como lo escucha y como actúa y como reacciona y pone en marcha todos sus procesos, recursos y reacciones para poder actuar ante lo que está aconteciendo, entonces viene el clamor de júbilo del pueblo. Aquí el salmo se va a volver colectivo. El Señor es mi fortaleza y mi escudo, dice primero, en Él mi corazón confía, me ha socorrido y ¿cómo estoy? La madre de este muchacho se está quejando amargamente. El señor Moreira recibió la visita y la insistencia legal y diplomática de todo el aparato de la representación consular en la ciudad de Madrid, España. Porque todo el aparato del Estado tenía que estar al servicio de este personaje. Y a este muchacho, ¿quién le hace caso? ¿Cuánto cuesta pagar un abogado en el extranjero, hermanos? ¿Cuánto cuesta? Aquí mismo, claro, pero en el extranjero, en euros, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto le costó al aparato estatal mexicano repatriar a este señor? Y cuántas, claro, además, y cuántas voces de indignación se están levantando por este otro muchacho. ¿Habíamos oído la historia, hermanos, por allá? ¿Alguien estaba enterado de este muchacho, hermano David? No. Tiene que escribirlo Jorge Cepeda Patterson en El País, en España, para dar a conocer esa terrible injusticia. ¿Cómo estarán sus padres de este muchacho? Hay que checar el dato, lo checaremos de inmediato. ¿Cómo está su familia de este muchacho? Sus amigos. Es una angustia terrible. ¿Cuándo podrá salir? Me ha socorrido y ¿cómo estoy? ¿Cómo estaba Humberto Moreira el día que salió de la cárcel preventiva en Madrid? ¿Cómo estaba? ¿El Señor sí le contestó en su oración? No, no le contestó.
Entonces, ¿en qué mundo vivimos? ¿O somos o no somos? Eso lo dijo usted, hermano. Me ha socorrido y estoy alegre. Con mis cantos le doy gracias. El Señor es el baluarte de su pueblo, la fortaleza que salva a su ungido. ¿Quién era el ungido en la época de este salmo? El rey. Nada más el rey. ¿Quiénes son los ungidos después de Jesucristo? Todos los creyentes en Él, hombres y mujeres, todos somos ungidos como reyes, sacerdotes y profetas, dice el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la fortaleza que salva a su ungido, sea quien sea, pero que confíe en Él. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, sé su pastor y guíalos por siempre. Mañana se termina la feria del libro de minería. ¿Alguien tiene un sobrante de 60 pesos? ¿Sí? ¿Alguien tiene un sobrante de 60 pesos? ¿Sí? El mensaje de los Salmos de nuestro hermano Walter Brueggemann, profesor del Seminario Presbiteriano de Columbia, está en el stand de la Universidad Iberoamericana. Quien lo publicó sin su consentimiento. Vean lo que dice nuestro hermano Brueggemann en este libro. Los salmos insisten regularmente en la equidad, en la igualdad, en la fuerza y en la libertad suficientes para vivir humanamente la propia vida. Los salmos no pueden sacarse nunca de ese contexto de preocupaciones comunitarias. Los salmos todos reflejan preocupaciones, ¿qué? Comunitarias, de la comunidad, del pueblo. Cuando repetimos estos salmos, y la traducción dice rezamos, cuando repetimos estos salmos en comunidad o en privado, vean qué precioso lo dice. Estamos rodeados de una nube de testigos que cuentan con nuestras oraciones. Esos testigos incluyen ante todo a los judíos que gritaron contra el faraón y otros opresores. Pero la nube de testigos incluye a todos los que esperan la justicia y la liberación. Esto no nos aparta de la convicción de que Dios es un espíritu poderoso. Eso no reduce los salmos a documentos políticos, no. Insiste más bien en que nuestra espiritualidad, nuestra manera de ser creyentes debe responder al Dios presente, donde las cuestiones de justicia y de orden, de transformación y de equilibrio son de suma importancia. No nos atrevemos a ser positivistas sobre nuestra espiritualidad, es decir, que nuestra espiritualidad solita va a ser la que nos va a sacar a flote. Ojalá fuera cierto, pero no es así. Nuestra espiritualidad aspira hacia arriba y busca que el creador y director del universo sea el que intervenga en nuestras vidas. Como si viviéramos en un mundo en el que todo está resuelto. No, no está todo resuelto. La espiritualidad de los salmos supone que el mundo es cuestionado en esta conversación con Dios. Cuando oramos, hermanos, como este salmista, protestamos ante Dios porque el mundo no es todavía como Él quiere. ¿Cierto? Nuestra vida no es como Él quiere en la parte individual. Nuestra familia no es como Él quiere porque tenemos terribles problemas. Nuestro trabajo no es como Él quiere porque hay múltiples dificultades. Nuestra iglesia no es como Él quiere porque también tenemos muchas situaciones que debemos resolver. Y nuestro mundo completo no es como Dios quiere aún, porque todavía no ha llegado el reino de Dios. Dios nos permite y nos requiere que al conversar con Él, esa conversación, ese diálogo, la oración sea y tenga 3 características. Que sea en primer lugar vigorosa, no patética, ni lenta, ni sufrida, ni victimizadora. Pobre de mí, Señor, que nunca me contestas mi oración. No. Al orar delante del Padre, no somos víctimas.
Nos hacemos las víctimas, que es otra cosa. Oración vigorosa. Número 2, cándida. Una oración consecuente con el amor de Dios. Una oración que refleje qué tanto ha moldeado Dios nuestra vida. Lo que ustedes decían, es que yo no puedo pedirle eso al Señor. Precisamente eso es lo cándido. No lo castigues, no lo golpees, convéncelo con tu amor. Conviértelo con tu amor. Que este Señor que es injusto tenga una experiencia de conocimiento tuyo que lo transforme y lo cambie. Esa es la candidez que se espera de este diálogo. Pero la tercera característica es la más difícil. Que la oración y el diálogo con Dios sea también atrevida. Atrevámonos a orar como los salmistas, hermanos. No lo hemos hecho. Los admiramos, ¿verdad? Muchos de los salmos, de los salmistas, los admiramos porque cómo se atrevieron a decirle. ¿Se acuerdan ustedes de aquel salmista que dice, Señor, ¿estás dormido? ¿Qué pasa que no me respondes? ¿Se acuerdan de que hay un salmista que dice eso? Pues fue exactamente lo mismo que le dijeron al Señor cuando estaba dormido en la barca. Le reclaman y le reprochan, oye Señor, tú dormido y nosotros padeciendo. Se lo reclamaron que se había dormido con toda la paz que el Padre le daba. Y despierta, amodorrado, por supuesto, claro, y le reclaman que no estaba atento a sus necesidades. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo? ¿Los recriminó? ¿Les reprochó algo? Sí les reclamó, claro que sí. Por supuesto que les dijo algo antes de irse a calmar la tempestad, claro que les dijo algo. Ustedes pueden checar lo que les dijo. El Señor está atento a nuestra necesidad, pero espera este tipo de oración nuestra, porque somos fortalecidos, ¿cómo? En comunidad, no aislados, no sueltos. Y cuando se duele una parte del cuerpo, dice San Pablo, se duele todo el cuerpo. Y cuando es bendecido todo el cuerpo, una parte del cuerpo, es bendecido todo el cuerpo. Que Dios nos bendiga.